Si el Salmo 76:10 dice que la ira del hombre te alabará, tenemos que entender y comprender que el estremecimiento que sentimos y experimentamos como resultado de nuestros problemas y dificultades nos conduce irremisiblemente a volver a Dios. Y en esa forma, y únicamente de esa manera, es que podremos superar todo problema, toda dificultad, toda enfermedad y todo aquello nefasto, negativo que pueda estar queriendo suceder o acontecer en nuestras vidas. Por lo tanto, nos damos cuenta que en la palabra de Dios contenida en la Biblia siempre encontramos el cuadro que nos presenta de que los problemas, las dificultades, los infortunios y todas las desgracias que el hombre pueda experimentar sin Dios terminan en armonía, en gozo, en júbilo, y de esa manera, en júbilo, sí nos volvemos a Dios. Sí y solo sí nos volvemos a Dios. Y dejamos de adorar a esos dioses falsos. Y para concluir, vamos a ir al Salmo 107:20. Y si analizamos el encabezado de este extraordinario salmo, dice claramente: Dios libra de la aflicción. Vemos el Salmo 107, versículo 19 y 20. En el 19 dice: pero clamaron, ahí está la clave, clamar, suplicar, rogar, implorar, clamar desde lo más profundo de nuestro ser, en su angustia, y los libró de todas sus aflicciones. Y el 20 dice: envió su palabra, el verbo, por eso Jesús el Cristo es el verbo, la palabra, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahí está claro, ahí está perfectamente claro. Entonces nos damos cuenta cómo hemos malinterpretado absolutamente el concepto y la definición y la etimología de la palabra de Dios contenida en la Biblia. Por eso es que es imposible que la podamos entender. Y estamos en pleno siglo XXI y muchos todavía están esperando al Cristo, al Mesías, al que había de venir. Pero todos los que somos y pertenecemos al pueblo de Israel, es decir, nosotros que buscamos a Dios y lo hemos encontrado a través de su palabra, como dice el Salmo 119, porque el Salmo 119 no es otra cosa más que una manifestación extraordinaria de todo lo que podemos lograr cuando llegamos a comprender y entender la necesidad que tenemos de alimentarnos de su bendita palabra, de la palabra de Dios. Ahora veamos cuáles son los pecados que cometemos con el espíritu, con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestro cuerpo. Y para eso vamos a ir a Gálatas 5 y vamos a analizarlo desde el versículo 16, donde el encabezado dice claramente: las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y los deseos del espíritu son completamente en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que en realidad queremos. Porque recordemos que Jesús el Cristo nos dijo que es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo del Dios Altísimo y Viviente, no estamos ya bajo la ley de Moisés. Y eso es lo que desafortunadamente no ha querido entender el pueblo de Dios. Y se han metido en religiones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos analizando. Porque una cosa es la religión, cualquiera que ésta sea, y otra cosa completamente diferente es el camino de la espiritualidad, que es la que nos conduce a tener un contacto directo
con el Espíritu Santo del Dios Altísimo y Viviente a través de Jesús el Cristo, el Hijo del Altísimo y Viviente, y otra completamente diferente relacionada con la religión. Como ya les he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y si hacemos un análisis de todas estas, vemos que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Entonces, si analizamos claramente lo que dice Gálatas 5 en los versículos 19, 20 y 21, nos daremos cuenta que son 18 obras de la carne. Cuando está refiriéndose a la carne, está incluyendo al espíritu, al alma y al cuerpo. Y por eso nos damos cuenta que son 6 para el espíritu, son 6 para el alma y son 6 para el cuerpo. Nos podemos dar cuenta de que el número 6 significa trabajo. Pero vamos a analizarlo directamente con lo que dice aquí. Con respecto a la ira, nos damos cuenta que el Salmo 7:11 dice lo siguiente: Dios es juez justo y Dios está airado contra el malvado todos los días. ¿Por qué? Porque está haciendo justamente la limpieza que nosotros hacemos cuando tenemos en nuestro hogar todo completamente patas arriba. Ahora veamos lo que dice Marcos 3:5. Entonces, mirándolos Jesús el Cristo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada completamente. Veamos lo que dice Efesios 4:26. Enojémonos, llenémonos de ira, pero no pequemos. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eso significa que hay un tipo de ira que está aprobada por la palabra de Dios. Y es aquello que permite que manifestemos nuestra ira, pero que no la sintamos. Yo debo manifestar mi ira, pero no sentirla. He ahí la clave del asunto. Sabiendo que esa justa indignación permitirá que las cosas vuelvan a su cauce, que dejemos de estar adorando a dioses ajenos y vengamos a la presencia del Señor, del Dios Todopoderoso y Eterno. Entonces, queda claro que es importante que entendamos que hay ira y que la palabra de Dios nos habla de la ira, pero no en la concepción humana que se le ha dado, sino que la ira divina es totalmente diferente a la ira humana. Gentiles amigos, les agradezco el favor de su atención y los espero en la próxima emisión de Escudriñando tu Palabra. Gracias.